La historia da inicio en medio del caos y el dolor. Nasa, nuestro prota, yace en el suelo, gravemente herido, pensando que su final había llegado, pero en medio de su desesperación, una figura misteriosa aparece entre las sombras. Es una chica con una presencia serena y con manchas de sangre en su ropa. Observándolo con dulzura, le dice con voz suave que no se preocupe, que algo así no es suficiente para acabar con una persona. Sus palabras, lejos de aumentar el miedo, logran calmarlo. Mientras su conciencia se desvanece, Nasa solo puede pensar en una cosa. Esa fue la primera vez que escuchó la voz de su futura esposa. Nuestro prota empezaría a recordar su infancia. Sus padres, emocionados por su nacimiento, decidieron ponerle Nasa, pero lejos de ser algo especial, su nombre solo fue motivo de burlas durante años. Por eso, desde muy joven, se prometió que sería el mejor, el más inteligente, el más preparado, alguien a quien nadie pudiera volver a menospreciarlo. Ya en la actualidad, al terminar la preparatoria, lograría destacarse como el número 1 de su generación y recibe un reconocimiento por ello. Confiado en sus logros, sale esa misma noche de la preparatoria pensando en su futuro. Pero justo al cruzar la calle, su mirada se detiene. Del otro lado, ve a una chica de cabello rojo, tan hermosa y enigmática que, por primera vez, siente que su mundo perfecto acaba de tambalearse. Así que sin pensarlo, decide cruzar la calle para hablar con ella, pero justo a mitad del camino la chica lo notaría, emocionando a nuestro prota tanto que no se da cuenta del camión que venía directo hacia él. Todo se vuelve borroso, cayendo pesadamente al suelo. Ya sin fuerzas para hablar o moverse, escucharía la voz del conductor y la de aquella chica, pues ella también resultó herida. Se había lanzado para protegerlo, recibiendo parte del impacto. Y justo antes de irse, con una voz suave, ella le diría que la olvide cuando despierte y que por favor tuviera más cuidado la próxima vez. Nasa apenas podría moverse, pero logra verla alejarse lentamente, con la luz de la luna iluminando su silueta, haciéndola parecer aún más irreal, como si fuera parte de un sueño. Cuando finalmente desaparece de su vista, algo dentro de él se enciende. Con el poco aliento que le queda, lograría levantarse y le preguntaría al conductor hacia dónde se fue esa chica. El hombre, preocupado, intenta detenerlo. Le insiste que no se mueva, que debe esperar ayuda. Pero nuestro protagonista no escucha razones. Aún con el cuerpo lleno de heridas y la sangre empapando su ropa, se obliga a ponerse de pie, porque aunque apenas la conocía, sabía que no podía dejarla ir así como así, encontrándola en una estación de bus. Ella, al verlo llegar en ese estado, se sorprende, pero sin dudarlo lo ayudaría, tomando su propio saco y se lo colocaría encima para que no perdiera más calor. Nasa no puede ni pronunciar palabra, no por el dolor, sino por lo hermosa que es. Esa chica tenía una presencia tan suave y envolvente que lo dejaba sin aliento. Antes de marcharse, le dice con calma que espere ahí, que iría por ayuda. Nuestro prota intenta detenerla, pero al dar un paso se desploma al suelo. La chica le explicaría que probablemente se fracturó las piernas y que la adrenalina del accidente ya empezaba a desaparecer, así que debe quedarse quieto para no empeorar su estado. Con una mirada serena, se despide suavemente y comienza a alejarse en busca de ayuda, mientras una tormenta de nieve comienza a cubrir todo a su alrededor. Pero Nasa, sintiendo cómo el frío lo consume y la conciencia lo abandona, se niega a dejarla y justo antes de que sus ojos se cierren, reúne el último aliento que le queda y le grita con todo su corazón que se espere. Ella, al escucharlo levantarse otra vez, le dice con firmeza que se quede quieto o va a morir. Pero Nasa, con la respiración agitada y la mirada fija en ella, le responde con todo lo que siente. Le dice que cuando la vio alejarse después del accidente, parecía una princesa, una que podía iluminar cualquier lugar al que fuera, pero también entendió algo, que cuando uno ama a alguien tiene que luchar por esa persona, porque si no lo hace, quizás no tenga otra oportunidad para volver a verla. Haría una pausa para tomar aire y con toda la valentía que le quedaba, le confiesa que la ama desde el momento en que la vio, aunque ni siquiera sabe su nombre, y con esa misma honestidad le pregunta si le gustaría salir con él. La chica, sorprendida, lo observaría por unos segundos y sin decir nada comienza a caminar hacia nuestro prota. Nasa quedaría en silencio, confundido,
pero justo cuando cree que su confesión fue en vano, ella se detiene frente a él y con una expresión tranquila le respondería que podían salir juntos, pero si se casan primero. Nuestro prota, con el corazón latiéndole como nunca antes, le responde sin pensarlo 2 veces que sí, que se casaría con ella. En su interior sentía que jamás se arrepentiría de esa decisión. Pero justo después de decirlo, su cuerpo ya no puede más, las fuerzas lo abandonan y termina desmayándose frente a ella. Tiempo después, Nasa despierta en una cama de hospital. El invierno ya ha pasado y unos pétalos de flor caen suavemente sobre él, como si marcaran el inicio de una nueva etapa. Había pasado semanas recuperándose de sus heridas y en ese tiempo no dejaba de pensar en aquella chica. Se preguntaba si todo lo vivido fue real o si tal vez aquella promesa de matrimonio solo había sido una forma amable de rechazarlo, una forma dulce, pero definitiva. También se preguntaba cuál sería su nombre, ya que nunca lo supo, pero lo que sí sabía era que no podía olvidarla. Tomaría una decisión, terminaría la preparatoria y no lograría entrar a la universidad ese año, y aunque fue el mejor de su clase y muchas escuelas intentaron reclutarlo, rechazó todas las ofertas. En vez de eso, eligió trabajar cara al público. Pasaba largas horas atendiendo, con la esperanza de volver a verla, de reencontrarse con esa chica que una noche de invierno le cambió la vida. Para no preocupar a sus padres por tantas horas de trabajo, Nasa decidió mudarse a un pequeño departamento. Vivía solo, pero con la esperanza de que algún día ella regresara. Una noche, mientras pensaba en silencio, deseando volver a verla, el timbre de su puerta sonó y al abrir, iluminada por la luz de la luna, estaba ella, la misma chica que lo había salvado, la misma por la que estuvo esperando durante tanto tiempo. Con una dulce sonrisa lo saludaría diciendo que se alegraba de volver a verlo y por fin le reveló su nombre, su casa. Luego con calma le preguntaría si podría entrar, porque habían algunos asuntos importantes que debían aclarar. Sin pensarlo demasiado, Nasa la haría pasar. Aunque intenta mantener la calma, no puede evitar quedar hipnotizado por su belleza y por ese aroma tan suave que lo envuelve. Ambos se sientan frente a frente. Ella, con total tranquilidad, saca un papel y se lo entrega pidiéndole que lo firme. Él, confundido, le pregunta de qué se trata. Y con una expresión serena, ella le recuerda el acuerdo que hicieron aquella noche del accidente, que primero para salir juntos debían casarse. Nasa se quedaría impactado por esas palabras y entonces ella le aclara que si ya no desea hacerlo, no había problema, ella simplemente se marcharía. Pero antes de que Tsukasa pudiera decir algo más, nuestro prota le arrebata el papel con decisión. Le dice que jamás pensó en decirle que no, porque ni todo el tiempo que ha pasado ni la distancia han conseguido que deje de amarla. Eso lo hace sentirse algo avergonzado, pero sin dudarlo comienza a firmar cada uno de los documentos. Cuando termina se los entregaría a Tsukasa y ella, con una pequeña sonrisa, le pide que la acompañe a la registraduría para hacer oficial lo que acaban de firmar. Ya de camino, la chica no puede evitar empezar a repetir su nombre en voz baja, tratando de imaginar cómo sonaría ahora con su nuevo apellido. Mientras caminaban, nuestro prota le confiesa que aún le parece extraño su propio nombre, pero Tsukasa, con una sonrisa, le explica cómo fue fundada la NASA y lo que representa. Para ella es un nombre fuerte y lleno de significado, así que le parece encantador. Eso hace que él se sienta mucho más cómodo consigo mismo. Al llegar a la registraduría, le solicitan los permisos de sus tutores, ya que aún son menores de edad. Ambos entregan los documentos sin problema y el encargado, al revisarlos, los felicita con una sonrisa por su compromiso, ya que oficialmente estaban a punto de comenzar una nueva vida juntos. Ya al salir, Tsukasa le pregunta con tranquilidad si le gustaría ir caminando tomados de la mano. Nasa, sorprendido, le pregunta si de verdad puede hacerlo y ella, con una sonrisa juguetona, le recuerda que ya están casados, así que puede hacer con él lo que quiera. Ella toma su mano con suavidad y en ese instante Nasa no puede evitar emocionarse al sentir su tacto. Era la primera vez que tomaba la mano de una chica y para él era perfecta.
cálida, delicada y cómoda. En su mente solo podía pensar que esto era lo mejor que le había pasado, aunque sin darse cuenta la estaba apretando con demasiada fuerza. Su esposa se lo dice con calma y él, algo avergonzado, la suelta rápidamente. Mientras caminan rumbo al departamento, Tsukasa le pregunta con curiosidad si tiene 2 futones. Nasa, algo confundido, le responde que solo tiene uno. Es ahí cuando se da cuenta de lo que eso significa y su corazón comienza a acelerarse al imaginar que ahora van a dormir juntos en la misma cama. La idea lo pone nervioso, pero también lo llena de emoción. Después de todo, ahora son esposos. Ya más tranquilo en su departamento, nuestro prota empieza a preocuparse por un detalle importante: la cama. Era tan pequeña que apenas cabía una persona, mucho menos 2. Así que, mientras Tsukasa no estaba en la habitación, comienza a pensar en soluciones. Considera comprar una cama en línea, pero recuerda que a esas horas de la noche nadie se la entregaría. Con resignación, empieza a probar posiciones con la almohada, intentando imaginar cómo podrían dormir cómodamente los dos en ese espacio tan reducido. Justo en ese momento, Tsukasa entra y lo interrumpe con total naturalidad, diciendo que de todas formas dormir así sería incómodo. Nasa, sorprendido, le pregunta desde cuándo estaba ahí y por qué no avisó antes de entrar. Ella, tranquila, responde que la puerta ya estaba abierta y no quiso tocar el timbre para no molestar a los vecinos. Nasa, algo desconcertado, le pregunta a Tsukasa qué había estado haciendo. Le responde que solo fue a recoger su maleta que había dejado guardada en un casillero. Entonces, con algo de preocupación, él le pregunta si su familia no se alarmará por no saber de ella. La chica le confiesa que ya no tiene un lugar al que regresar. Agrega que no hay de qué preocuparse, porque esa noche y todas las noches que seguirán se quedará con él. Después de todo, ahora estaban casados y lo lógico era que vivieran juntos. Al ver la cama tan pequeña, Tsukasa comenta que será complicado que ambos duerman ahí. Nuestro prota, un poco nervioso, le dice que no hay problema, que él puede dormir en el suelo con una manta si hace falta. Pero Tsukasa lo mira fijamente y le responde que no es necesario, que de ser así, simplemente pasaría la noche en un hotel. Eso deja a nuestro prota visiblemente decepcionado por la falta de no poder tener a su esposa en un lugar más cómodo. Él había imaginado algo distinto, más cercano, más especial, pero justo cuando empieza a desanimarse, Tsukasa, al notar su expresión, le pide con calma que se tranquilice. No irá a ningún lado, solo esas palabras bastan para hacer que Nasa sienta un calor muy especial de su esposa, un golpe de ternura y seguridad que no puede explicar. Y entonces, sin poder contenerse más, se arrodilla frente a ella y le pregunta con total sinceridad el motivo por que aceptó casarse con él. Ante la pregunta de Nasa, Tsukasa simplemente respondería que la razón era evidente, que sería absurdo si él aún no lo entendía. Luego, con calma, le devolvió la misma pregunta. Nuestro prota, algo apenado, bajó la mirada y le confesó con sinceridad que se había casado con ella porque la quería. La chica asintió con una leve sonrisa y le dijo que justamente por eso aceptó casarse, porque jamás estaría con alguien por quien no sintiera nada. Entonces Nasa, con un tono más curioso, quiso saber por qué ella lo había escogido, pero Tsukasa, manteniendo esa expresión tranquila, le dijo que eso no se lo revelaría, al menos no por ahora, y sin añadir más, se despidió de él como si nada. Nasa la acompañó hasta la puerta, pero a medida que la veía alejarse, un sentimiento de angustia comenzó a invadirlo, esa misma sensación que tuvo cuando desapareció la primera vez. Solo pensar en perderla nuevamente le generaba una mezcla de vacío y desesperación. Sin poder soportarlo más, corrió tras ella. Entonces, con una voz firme pero temblorosa, le pidió que no se fuera todavía, que si era necesario, fueran juntos a comprar un futón para ella y así poder dormir juntos. Así que, sin perder tiempo, ambos se dirigieron a una tienda enorme con una gran variedad de futones. Al llegar, Nasa comenzó a explicarle a Tsukasa las diferencias entre cada tipo, desde los materiales, la firmeza, hasta los beneficios para la espalda. Incluso le hablaba de los precios con bastante entusiasmo. Pero lo que más le importaba a él era que ella eligiera el que más le gustara, sin importar cuánto costara. Tsukasa,
Al ver su entrega, le respondió que ese sería su primer regalo, de parte de su esposo, y luego, como si nada, le lanzó un pequeño elogio. En ese instante nuestro prota se quedó pensando, y fue ahí cuando lo entendió. Estaban en una cita. Entonces, con un poco de nervios, Nasa intenta tomar la mano de su mujer. Después de todo, ya están casados. Para su sorpresa, ella también toma la iniciativa y entrelaza sus dedos con los de él. Así, caminando de la mano, comienzan a recorrer juntos toda la tienda, observando uno a uno los distintos futones. Pasando varios minutos, ambos regresan al departamento de Nasa. Él acomoda los futones con cuidado, mientras ella lo observa con amor. Una vez todo está listo, Tsukasa se deja caer suavemente sobre el futón para probarlo. Al sentirse cómoda con una expresión de felicidad, lo invita a que se acueste a su lado. Pero él, un poco apenado, se niega. Le responde que lo compró especialmente para que ella lo estrenara primero. Pero antes de seguir la conversación, Tsukasa le pregunta dónde estaba el baño. Nasa, un poco incómodo, le confiesa que no tiene uno en el departamento y que suele bañarse en las mañanas en un baño público. Al escuchar eso, la chica le dice con calma que todavía le faltan muchas cosas básicas si quiere que ella pueda dormir ahí. Así que, sin perder tiempo, deciden salir nuevamente para comprar todo lo necesario y acondicionar el lugar como se debe. Minutos después, ya con las bolsas llenas, regresan al departamento. Tsukasa se dirige al vestidor para cambiarse, mientras que Nasa también se dispone a cambiarse en la habitación, pero antes de que lo haga, ella lo detiene y con total naturalidad le dice que si quiere puede cambiarse frente a ella, que no hay ningún problema. Sin embargo, nuestro prota le respondería que no podría hacerlo, pues le daría demasiada vergüenza cambiarse frente a ella. Tsukasa sonríe y le dice que lo entiende, ya que a ella también le daría un poco de pena que la vean sin nada. Con eso se retira al vestidor. Al salir, su cabello está recogido y en ese instante Nasa queda completamente cautivado, viéndola con esos ojos de quien acaba de ver a una princesa real en su propio hogar. Unas horas más tarde, durante la noche, ambos se acomodan para dormir. Sin embargo, a eso de las 2 de la madrugada, Nasa permanece despierto, observando a Tsukasa profundamente dormida a su lado, y aunque él no puede conciliar el sueño, no le molesta, porque simplemente se siente demasiado feliz de tener a su princesa durmiendo a su lado. En medio de la madrugada, Tsukasa comenzó a moverse mientras dormía, hasta terminar fuera del futón y su cabello, ahora suelto por tanto moverse, dándole un aspecto aún más tierno. Al verla así, Nasa se levantó con cuidado para volver a colocarla sobre el futón, preocupado de que pudiera resfriarse si seguía en el suelo. Al inclinarse sobre ella, no pudo evitar quedarse unos segundos contemplando su rostro, tan tranquilo, tan sereno, tan hermosa. Por un momento, la tentación de besar esos labios lo invadió por completo. Sin embargo, pensándolo con calma, se contuvo. Si alguna vez iba a besarla, deseaba que fuera un momento especial. De pronto, Tsukasa se incorporó de golpe, lo que asustó a Nasa, quien pensó que lo había descubierto justo cuando estuvo a punto de besarla, pero para su alivio, ella solo se había despertado porque tenía sed. Caminó con tranquilidad hasta un vaso de agua y luego, como si nada, se dejó caer sobre el futón, aunque esta vez terminó justo al frente del de Nasa, quitándole su colcha en el proceso y dejándolo a merced del frío de la madrugada. Ya a la mañana siguiente, Tsukasa despertó algo confundida, sin recordar cómo había terminado con una colcha de más encima y con el cabello completamente despeinado. Sin darle demasiada importancia, comenzó a cambiarse como era costumbre, sin percatarse de que nuestro prota seguía ahí en la habitación. Al darse cuenta, Nasa reaccionó de inmediato y con los nervios al tope le pidió que esperara un momento y salió apresuradamente de la habitación. Unos minutos más tarde, Nasa encontraría a su esposa en la cocina. Al verlo, Tsukasa le preguntó si la había llamado por su nombre. Él, algo nervioso, le respondió que sí. Entonces ella, con una leve molestia, le dijo que ya que eran esposos, debería tratarla de una manera más especial. Intentando ser cariñoso, Nasa la llamó Tsukasita, un apodo que le pareció tierno, haciendo un diminutivo de su nombre.
Tsukasita se sonrojaría y le preguntó si acaso la estaba tratando como si fuera una niña. Él, algo avergonzado, le explicó que la había dicho así porque le parecía adorable. Después de unos segundos en silencio, Tsukasa lo tenía claro y aún con las mejillas sonrojadas le dijo suavemente que si él la llamaba de esa manera, entonces ella le diría cariño. Entonces, ¿mi esposa es de las que se mueven mucho durmiendo? Al día siguiente, Tsukasa se levantó temprano y se dirigió a la cocina con la intención de preparar el desayuno, pero al abrir el refrigerador se encontró con una escena curiosa. Solo había un tipo de comida en su interior. Nasa, con total naturalidad, le explicó que era la mejor opción para mantenerse saludable, ya que contenía todas las vitaminas y minerales necesarias, además de que no generaba desperdicios. Tsukasa no pudo evitar reírse ante esa peculiar lógica y con una sonrisa se puso manos a la obra. Usando lo poco que había, comenzó a cocinar con habilidad, preparando una variedad de platillos. Nasa, al ver la mesa llena de comida deliciosa, quedaría totalmente impresionado. Luego de terminar de desayunar, Tsukasa le preguntó a nuestro prota dónde quedaban los baños públicos que había mencionado la noche anterior. Él le respondió que podían ir juntos después de recoger la mesa. Antes de salir, ella le preguntó si tenía jabón y champú que pudiera usar, a lo que Nasa, algo confiado, le respondió que todavía tenía algunos productos de reserva. Sin embargo, la pelo rosada revisó y notó que no eran compatibles con su tipo de cabello y piel, así que decidieron hacer una parada en la tienda antes de ir a los baños públicos. Caminaron juntos hasta una pequeña droguería donde Tsukasa escogería cuidadosamente lo que necesitaba. Una vez abastecidos, llegaron finalmente a los baños públicos, donde fueron recibidos por Kaname, una chica energética que trabaja ahí como encargada, siendo también la hija de los dueños del lugar. Al verlos llegar juntos, Kaname no pudo evitar sorprenderse. Al reconocer a Nasa, comentaría que después de verlo estudiar tanto, pensaría que ya había dejado de interesarse por las chicas. Esa indirecta tomó por sorpresa a nuestro prota, quien algo apenado aseguró que le gustaban las mujeres. Entonces Kaname, al observar cómo se trataban, dijo que parecían una hermosa pareja, pero Nasa, aún con algo de nervios, corrigió rápidamente diciendo que no eran solo novios, sino que desde hace un día estaban casados. Esa revelación dejó a la chica sin palabras por un instante y al recuperar el habla comentó que un acontecimiento de esta magnitud merecía una celebración, así que por esta vez los dejaría pasar totalmente gratis al baño como regalo de casados. Tsukasa le agradecería el gesto con una sonrisa y decide entrar primero a los baños. Antes de irse, se despide brevemente de Nasa, quien también se dispondría a acceder, pero es detenido por Kaname. La chica le bloquearía el paso, advirtiéndole que no lo dejará pasar así de gratis, a menos que le cuente todos los detalles de cómo terminó casándose. Intrigada, le pregunta cuántos años tiene, y al escuchar que apenas tiene 16, su sorpresa es evidente. Con tono algo elevado, comenta que es un total sucio. Luego, con curiosidad, le pregunta si ya tienen fecha para la boda. Nasa le respondería que no lo ha considerado, ya que ese tipo de eventos representan un gasto que preferiría evitar. Aún con curiosidad, le pregunta cuándo planea darle un anillo. Nasa se queda pensativo unos segundos y admite que se le había pasado por completo, agregando que en realidad no lo veía como algo importante. Aquello deja a Kaname un poco decepcionada, así que le lanza otra pregunta, si al menos le propuso matrimonio. Nuestro prota, algo apenado, reconoce que tampoco lo hizo. Entonces Kaname, con un tono más serio, le dice que puede que tenga razón en que ni la ceremonia, ni el anillo, ni la propuesta son realmente necesarias al final. Nada de eso es un requisito legal. Pero si de verdad se casó con la persona que ama, entonces es su responsabilidad cuidar de ella y demostrarle su valor como esposo. Esas palabras llegan directo al corazón de Nasa y como si una chispa se encendiera dentro de él, grita con todas sus fuerzas que ama profundamente a Tsukasita, pero justamente en ese momento saldría del baño debido a que nuestro prota tenía todo lo que habían comprado.
Tsukasita se quedaría desconcertada al escuchar a su esposo gritar tan fuerte su amor por ella. Con las mejillas rojas, le reprocha que decir esas cosas tan románticas en plena calle era bastante vergonzoso. Aún así, no puede evitar esbozar una leve sonrisa y bajando un poco la mirada, le responde con ternura que ella también lo ama. Nuestro prota, notando su reacción, se disculpa de inmediato, prometiéndole que será más cuidadoso la próxima vez. Ya más tarde, en el baño, la pelo rojiza se encontraba sola, comenzándose a ducharse con tranquilidad, creyendo que tendría un momento de paz. Sin embargo, justo en ese instante aparece Aya, la hermana menor de Kaname y una de las encargadas del lugar. Al ver que interrumpió el momento de Tsukasa, se disculpa de inmediato, pero luego se ofrece amablemente a ayudarle a lavarse la espalda, comentando lo suave y hermosa que es su piel. Mientras conversaban, Aya le pregunta su nombre y la chica le mencionaría que se llamaba Tsukasa. Tras unos minutos compartiendo el baño, Aya le agradece por haber aceptado su ayuda y le dice que espera verla nuevamente aquí en los baños públicos en otra ocasión. Ya más tarde nuestro prota dormiría profundamente, pero su tranquilidad se vería interrumpida por un sueño que lo transportaba de vuelta al accidente. Aquella escena, aunque borrosa, volvía a su mente como un eco lejano, reviviendo el miedo, el dolor y la confusión de aquel momento. La intensidad del recuerdo era tal que su cuerpo reaccionó sobresaltado, despertando con el rostro completamente rojo y la respiración agitada. Justo en ese instante, Tsukasa aparecía a su lado y con una sonrisa tranquila le ofrecería un jugo, desconcertando algo a nuestro prota, así que le pregunta desde cuándo estaba ahí, a lo que ella, con total naturalidad, le responde que ya tenía un buen rato sentada junto a él. Curioso, le pregunta por qué no lo despertó. Tsukasa, sin dejar de mirarlo con dulzura, le dice que lo dejó dormir porque se veía muy lindo mientras descansaba y pensó que merecía ese momento de paz. En ese momento llegaría Aya saludando a nuestro prota, pero ella le dice que ya conoció a Tsukasa, su familiar, y nuestro prota le confirma que sí es parte de su familia. Aprovechando la conversación, Aya le cuenta a Tsukasa que gracias a Nasa, los baños públicos lograron salir del abismo. En su momento, la mala administración los llevó casi a la bancarrota, pero fue Nasa quien apareció justo a tiempo y logró triplicar los ingresos, atrayendo a más clientes y salvando el lugar. Aya le agradece de nuevo con una sonrisa, pero Nasa, con la humildad que lo caracteriza, responde que todo el mérito fue de ella. Mientras ambos conversaban, Tsukasa se mantenía entre ellos, sintiendo una ligera tensión en el ambiente. Al notar la cercanía y la confianza con la que hablaban, no pudo evitar preguntar desde cuándo se conocían. Nasa, sin darle demasiada importancia, le explicó que habían sido amigos desde la secundaria e incluso durante un tiempo fueron muy cercanos. Después de despedirse y dejar los baños públicos, Tsukasa, aún un poco curiosa, le preguntó a Nasa si a ella le parecía una chica linda. Nuestro prota, sin ocultar nada, le respondió con sinceridad que sí, y que desde la secundaria hasta la actualidad había cambiado mucho, especialmente en cuanto a su apariencia física, mencionando que sus atributos había mejorado notablemente con el tiempo, lo que incluía un evidente aumento de sus pechos. A Nasa le parecía curioso que, con todos esos atributos, nadie se le hubiera confesado a Aya hasta ahora. Ese comentario, aunque inocente, hizo que Tsukasa mostrara un evidente gesto de celos, aunque intentó disimularlo. Más adelante, mientras caminaban, se toparon con una boda que se celebraba en un pequeño jardín cercano. Al ver a los novios y la alegría del momento, Nasa no pudo evitar pensar en su propia situación. Le preocupaba que Tsukasa se sintiera mal al ver una ceremonia así, sabiendo que él no había considerado hacer una boda. Sin embargo, ella negó que eso le estuviera afectando, aunque su mirada decía otra cosa. Aún así, Nasa no dejaba de pensar que, en el fondo, tal vez sí se sentía decepcionada por no tener una celebración similar. Pero Tsukasa seguiría hablando de Aya, comentándole que es bella, hermosa y dulce, y que tiene cosas que siempre ha querido, pero nuestro prota seguiría pensando que estaría hablando de la boda y que le gustaría tener una así, pero ella le mencionaría que no es que tuviera celos, sino que también quiere que le diga que es linda. Nuestro prota entendería mal dándole las llaves del departamento, diciéndole que no lo esperara temprano, ya que no le podría decir nada por el momento.
pero luego lo sabría, dejando desconectado a Tsukasita, porque ella solo quería que su esposo también le dijera linda.